sé si fue el internet de ustedes o el mío, no sé si ustedes me escuchan bien. ¿Sí Sí, sí, me escuchan o no se corta o algo? Se escucha bien, maestro. Perfecto. Bueno, no sé si la mayoría pudo adquirir el libro y si pudo, tal vez empezar a hojearlo. No sé si hay algunas cosas que las hayan interesado, pero bueno. Vamos a comenzar. La vez pasada estuvimos hablando más que nada acerca de lo que es el background. Estuvimos hablando de del gobierno que estaba cuando Jesús llegó. Habíamos hablado acerca de cómo Alejandro, ah, de cómo Alejandro puso vino y trajo la lengua griega, conocida como la helenización. Entonces miramos los hijos de Herodes, Arquelao, Herodes Antipas, fueron los hijos de Herodes el Grande. Y como les mencionaba, aquí me habían preguntado anteriormente la Biblia solamente menciona a Herodes, pero no especifica cuál Herodes. Entonces, pues en la Biblia todos son Herodes. Y como les había dicho, Herodes el Grande, cuando Jesús nace, él es el que manda a matar a los niños, a los inocentes. Herodes el Grande, y de ahí tienen sus hijos que se divide su reino. Eh, no sé si ustedes han escuchado al tetrarca, luego la Biblia menciona al tetrarca. Cualquiera de los tres puede ser tetrarca. La palabra tetrarca solo significa el que gobierna uno de cuatro. La palabra tetrarca es cuatro, entonces alguien que gobierna una parte de cuatro. Entonces ese es un tetrarca. So, básicamente, pero obviamente tenemos que ir al contexto para ver de quién de estos se está refiriendo, pero de quién de ellos está hablando Lucas, pero cualquiera de ellos puede ser un tetrarca. Entonces miramos que Herodes tuvo hijos, Aristóbulo fue el que mandó a matar, estuvo a Herodes Felipe, a Herodes Antipas, Herodes Arquelao, y a Herodes Felipe. Entonces Herodes Antipas le quitó la mujer, Herodías, a su hermano Felipe, y es por eso que mandó a ejecutar a Juan. Y de ahí estuvo um, Herodes Agripa I, que fue nieto de Herodes el Grande, y a él fue el único que se le otra vez todo el poder que tuvo Herodes el Grande. Él fue otra vez, gobernó todo, otra vez por un poco de tiempo. Él al parecer tenía mucha gracia, los judíos lo querían, incluso si recuerdan que en Hechos dijeron, no ha hablado un hombre, ha hablado un Dios, cuando habló él, y dice la Biblia que ahí el momento él cayó muerto porque no le dio la gloria a Dios. De ahí el reino se volvió a dividir y Herodes Agripa tuvo a Agripa II. Agripa, su hijo, no más se menciona cuando Pablo está apelando por su defensa, pero él no estaba gobernando. Herodes Agripa II estaba un chico, simplemente estuvo presente. Ah, entonces estos son los hijos de Herodes Agripa I, ya serían que, si este es su nieto, estos ya serían que bisnietos de Herodes el Grande. Drusila, esposa de Félix, Berenice y Agripa II. Entonces, más o menos así es como quedan los Herodes. Ahora vamos a continuar con otro punto. Si ustedes miran, este es el mapa. Aquí está Judea, que si recuerdan se había dividido, les dije que se había dividido. Galilea y Perea estaba gobernada por Herodes Antipas y se gobernó desde el 4 hasta el 39. Si miran aquí, está Perea y aquí está Galilea. Estos dos los gobernó um, a Herodes Antipas. Y aquí en esta parte fue el que gobernó Felipe, de esta parte. Aquí en esta otra parte que fue Judea.
y que ya fue Judea, Samaria y Idumea. Samaria y Idumea, están ahí de colores. Esos fueron gobernados por Arquelao, pero si recuerdan, para acá abajo está Egipto. Si vienen para acá abajo está Egipto. Entonces, José y María fueron a Egipto, pero cuando regresan a Judea, recuerden que Belén de Judea, esta es acá. Entonces ellos huyen a Egipto y cuando regresan se dan cuenta de que Arquelao está gobernando acá. Entonces, ahora sí que un mini Herodes, otro hombre también malo. Eh, ¿Y qué es lo que hacen ellos? Se van hasta el otro lado, hasta acá, a la parte de Galilea, a un pueblo llamado, ¿cómo se llama? Nazaret. Y claro, si miramos, ellos se cruzaron todo esto porque aquí estaba Arquelao, pero el propósito era de que dice la Biblia que para que Jesús fuese llamado Nazareno de una parte de Galilea. Entonces cruzaron, am, este sería como el río. Y las personas que querían atravesar de Judea a Galilea tenían que atravesar por Samaria, pero como Samaria no lo querían, ya hice muchos rayones aquí. Am, entonces, ah, lo que hacían ellos era de que cruzaban el río hasta Perea y volvían a regresar acá para no encontrar, para no toparse a un samaritano. Ellos no querían no querían encontrarse con un samaritano. Entonces, otra cosa, ahorita si están mirando la pantalla, vean ahorita la pantalla tantito y vean el mapa. El ministerio de Jesús, según Mateo, Marcos y Lucas, se enfoca en esta área. Toda la parte es esta área. Se viene, hace también aquí en Decápolis, se va para acá arriba, está la mujer sirofenicia, y es aquí son gentiles, gentiles también aquí en Decápolis, gentiles para acá, aquí arriba, la mujer sirofenicia. Entonces, si miran, todo el ministerio de Jesús se centra en esto, en Galilea. Mientras que en la última semana empieza su viaje de Jesús cuando ya después de la confesión de Pedro viene a Judea para morir aquí en Jerusalén. Esto es más o menos lo que como Mateo, Marcos y Lucas lo plantean. Juan lo plantea diferente. En Juan Jesús viene de Judea a Galilea. Jesús está yendo Judea a Galilea, de Galilea a Judea, y Jesús está haciendo esto. Que claro que sí lo hizo históricamente, por eso vemos que tal vez su ministerio duró 3 años o 3 años y medio, porque va aquí a Jerusalén a celebrar la Pascua, se mencionan 3 veces en Juan. Entonces, por eso es de que vemos que Juan pone esto, de que viene y regresa. Mientras que Mateo, Marcos y Lucas no, ellos simplemente, todo su ministerio de Jesús es aquí, en Galilea. Y ya simplemente en la última semana es cuando decide venir a Jerusalén a celebrar la fiesta y ahí es donde entrega su vida. Entonces, no sé si miraron eso, el mapa, creo que después cuando lleguemos a los evangelios, más o menos puedan tener esto en mente. Eh, entonces, continuamos con la siguiente, que ya son los grupos religiosos. Cuando Jesús llegó había diferentes grupos, entre ellos estaban los escribas, que básicamente los escribas eran los copistas, ellos copiaban la ley, los libros que tenían, estaban copiándolos constantemente. Al hacerlo así, ellos obviamente tenían que contar palabra por palabra, era muy meticulosamente hacían esto, ellos eran muy estrictos en ello. Y obviamente eso los hacía expertos, los hacían en algunas partes de la Biblia dice que eran expertos en la ley. Por, por cómo estaban copiándolos, ellos obviamente después de copiar varias veces, eran muy buenos, hacían muy expertos en la Biblia. Se les asocia más con los fariseos, pero ese es un grupo. El otro grupo son los saduceos. Este probablemente dice que se deriva de Sadoc, un sacerdote
los de la aristocracia. Estaban los sacerdotes, los sumos sacerdotes venían de esta clase de de los saduceos. Y ellos, muchas de las veces ellos estaban a favor del gobierno romano, y en este caso también de los Herodes, para que ellos pudieran estar trabajando en el templo. Y si miramos cuando Jesús llega y en el templo y empieza a echar fuera a los animales y a los cambistas, ellos estaban haciendo un tremendo negocio ahí. Los saduceos, si alguien quería vender, tenía que ahí venir con ellos. Era un negocio redondo, tenían un propio banco ahí adentro del templo donde si tú querías comprar un cordero para sacrificarlo, pero venías de otro pueblo, u otra vez utilizabas diferente moneda. So, al llegar aquí dicen no puedes comprar aquí porque tu dinero pues aquí no vale. ¿Qué es lo que puedes hacer? Ve allá atrás afuera y cambia esa moneda y ve y compra el cordero y entonces si lo traes para el sacrificio. Les cobraban un porcentaje muy alto por cambiarla y los corderos los ponían en un precio sumamente alto. So, muchos venían de lejos a ofrecer sacrificios, pero si venían de lejos en el transcurso del tiempo, con el transcurso del tiempo, tal vez el cordero se le enflacó, se le enfermó, se le quebró de un pie o algo, ya no podía ser sacrificado. Entonces los saduceos decían, este cordero no puede ser sacrificado, allá afuera tenemos otros que sí pueden, esos ya están listos, entonces simplemente ve y compra uno sumamente caros, muy caros que los estaban dando y era un negocio redondo. Entonces ellos estaban ahí y estaban más a favor de la helenización, en este caso de los romanos. Y cuando más cerca estén del gobierno, pues obviamente más mejor apoyo del gobierno y más dinero, o ellos eran los de la aristocracia. No todos, pero sí en su mayoría. La mayoría estaban en esto y vendían productos para el templo. Entonces, los que estaban más cerca del sumo sacerdote eran personas de dinero. Colaboraban con los herodianos, con los romanos. um, Solo aceptaban la Torá, no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, no creían en el Espíritu. Y como no creen en la resurrección, a Jesús le hicieron una pregunta y le dijeron, cuando a una mujer resucite y se ha casado con 7 hombres, ¿cuál de los 7 va a ser su esposo en el reino? Y ya Jesús después tuvo que reprender y dijeron, ustedes no conocen las escrituras, no saben que cuando lleguemos seremos como los ángeles que no se casan, ni se dan en casamiento, además de que eh, Dios es un Dios de vivos, no es un Dios de muertos. Entonces ellos no creían en la resurrección, no creían en los ángeles, en los espíritus. Am, y como ellos trabajaban, estaban todos trabajando acerca del templo, en el templo, y en el año 70 fue destruido el templo, básicamente se acabó su fuente de trabajo, y ahí es donde ellos desaparecieron. Con la desaparición del templo, pues este grupo se desapareció, ya no tenían en dónde trabajar. Después de los saduceos están también los grupos en el grupo de de los fariseos, otro grupo. Ellos se les conocían como los separados. Según el historiador Josefo, dice que había cerca de 6.000 en aquellos tiempos. Ellos no solamente seguían la ley de Moisés o la ley escrita, la Biblia, los profetas, los escritos y la ley, sino que ellos también seguían mucho la tradición oral. ¿Qué es lo que dice aquel rabino? ¿Qué es lo que dice Gamaliel? ¿Qué es lo que dice Gilel? ¿Qué es lo que dice este rabino? El rabino fulano dice esto. Y ellos a veces se guiaban mucho más por la tradición oral que por lo que la Biblia decía, lo que la Biblia dice. Entonces Jesús tuvo que venir a corregir eso. Y yo les mencionaba aquí que a los de la iglesia de acá que muchas de las veces nosotros también somos iguales. Porque muchas de las veces nosotros solamente repetimos lo que escuchamos de otro pastor decir, pero no vamos a la Biblia, no vemos, la Biblia dice esto, sino que lo escuchamos del apóstol decirlo y ya luego lo andamos ahí también diciendo, ¿no? Y no corroboramos con la Biblia qué es lo que dice. Ellos seguían más la tradición oral que la ley
y Jesús, como les digo, tuvo que corregir eso. Hubo unas cuatro diferencias en las que Jesús diferenció con ellos. Am, una es Jesús y los pecadores, es decir, Jesús convivía, Jesús dice la Biblia que era amigo de pecadores, se metió en una casa a comer con los pecadores, con Mateo que era un cobrador de impuestos, con este chaparrito que se subió al sicómoro, le dijo, bájate porque es necesario que entre a tu casa. Y una mujer prostituta, entonces incluso cuando le estaban lavando los pies, dice la Biblia que era una mujer pecadora, los fariseos, ellos les decían a sus discípulos, a los discípulos de Jesús, si su maestro supiera realmente quiénes son ellos, por qué convive, por qué está con ellos. Y claro, Jesús tuvo que reprenderles y decirles, bueno, es que yo he venido a llamar a pecadores, no a justos. Un doctor no viene para los que están sanos, sino para los que están enfermos. Entonces, Jesús convivía, incluso le llaman Jesus, a friend of sinners, Jesús es el amigo de los pecadores, mientras que ellos no, ellos trataban de mantenerse separados, ellos no podían estar cerca de una persona pecadora y no querían tocar cosas impuras ellos, y claro, Jesús les dijo, no contamina lo que entra, sino lo que sale del corazón, eso es lo que contamina. Cuando iban a las plazas y regresaban, tenían que lavarse las manos, e incluso les dicen, ¿y por qué sus discípulos no se lavan las manos? No era por higiene, no era porque las manos estuvieran sucias, sino era un ritual. Simplemente ellos tenían que meter las manos en ese ritual para purificarlas. Y ya obviamente Jesús le dijo eso. Ustedes son sepulcros blanqueados, por fuera según están ahí bien limpiecitos, pero toda la maldad que tienen dentro en el corazón. Entonces vemos cómo Jesús se enfoca mucho más en eso, en lo que sale del corazón, qué es lo que hay dentro del corazón, no qué es lo que tú haces en el exterior, en este caso con las ceremonias. Otra cosa con la que Jesús diferenció con ellos fue en cómo guardaban el sábado. Eh, a Jesús se le acusó de que había corrompido, que había roto el sábado, que porque había hecho cosas, había sanado en el sábado y ellos decían, no puedes hacer eso en el sábado. Discutían mucho ellos en qué puedes y no puedes hacer en sábado. Y algunos decían, no puedes correr en el sábado, pero otro decía, sí, pero yo corrí para la iglesia porque quería escuchar la ley. Ah, bueno, si corriste porque querías escuchar la ley, está bien, ahí te la pasamos. Si nomás corriste así, no. Estaban medidos ahí de que no podías caminar más de ciertos pasos. Incluso escuché, les decía que a MacArthur escuché que aún hoy en día, si tú vas allá a Jerusalén, a Israel, y pasas por algún barrio donde hay unos judíos muy estrictos y tú corres en día de sábado, es probable que te avienten piedras. No son muy estrictos en ello. Y tenían cosas que decían, ¿qué puedes hacer y qué no puedes hacer en sábado? Decían, bueno, ¿qué pasa si tú te miras en un espejo y te quieres arrancar una cana? Ya estás trabajando, estás rompiendo el sábado, entonces no puedes verte en un espejo para que no te entre la tentación de quitarte una cana. Hoy en día hay personas que guardan aún el sábado. Hay unas lámparas que si ustedes miran, está la lámpara y lo único que tienes que hacer es girarla y cuando la giras cubre la luz. Entonces ya no tienes tú que apagarla. Ya no tienes que apagarla porque estás trabajando. Y si la regresas, obviamente entonces sí ya se pone otra vez la luz, entonces cubres y hace esto. Hay unas lámparas de esas que están vendiendo para no trabajar en el día del sábado. No pueden cocinar o cosas así en el día de sábado, algunos. Y eso es lo que Jesús vino, diferenció con ellos, de que le dijo, bueno, mi padre trabaja y yo también trabajo. Otro punto es el divorcio. Ellos diferenciaban, había dos escuelas en aquellos tiempos, una escuela era la escuela de Gilel y la escuela de Gamaliel, perdón, no Gamaliel, de Gilel y la escuela de Shammai. ¿Qué es lo que hacían? Shammai decía que solamente te podías divorciar solo si había problema de adulterio o
Si había un problema de adulterio, entonces sí podías divorciarte, si no, de lo contrario, no. Y la otra escuela, en este caso es la de Hillel, él decía que tú básicamente te puedes divorciar por cualquier cosa. Eh, ¿Qué es lo que la Biblia dice? Por ejemplo, como Deuteronomio 24, y eso es lo que ellos tenían. Decía, cuando alguno tomare mujer y se casare con ella, si no le gustare por haber hallado en ella alguna cosa indecente, le escribirá carta de divorcio. La pregunta es, ¿qué es eso indecente? ¿Qué es eso indecente por lo cual ya puedes darle la carta de divorcio? Para algunos dicen, bueno, para mí indecente pues, es que haya tenido relaciones con otro, en este caso la escuela de Shammai, solamente por adulterio, eso es indecente. Otros dicen, no, salió corriendo y cuando corrió se le levantó la falda y se le vieron los tobillos. Y cuando se le miraron los tobillos, eso es algo indecente para mí. Así es que, divorcio. Otros, no, pues es que me quemó la comida, es que me hizo esto. O sea, básicamente, tú puedes poner por cualquier cosa. Si tú dices, ok, indecente para mí es esto, indecente para mí es que no me atendió, indecente para mí es que me contestó, indecente para mí es que no me hizo esto, indecente para mí es que me quemó la comida. Y eran cosas muy tontas, pero ellos básicamente estaban dando el divorcio por cualquier cosa. Y Jesús les dijo, Moisés les permitió darles cartas de divorcio por la dureza de su corazón, pero desde el principio Dios los unió y les dijo, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su esposa y los dos serán uno. Entonces, lo que aparentemente Jesús se acercó más a la escuela de Shammai, donde estuvo un poquito más estricto, claro, apoyando más a la mujer, porque la mujer no podía, am, ella no podía iniciar el trámite de divorcio, una mujer judía. Las mujeres grecorromanas, en este caso no judías, sí podían hacerlo, pero las mujeres judías, y en este caso las samaritanas, que también seguían la mismo de los judíos, no podían. Si miran una mujer samaritana, ¿cuántos maridos ya había tenido? Cinco. Y estaba con uno, seis. Y Jesús le dijo que ahora tienes, tampoco es tu marido, pero una mujer no podía iniciar el trámite de divorcio. O ella había sido víctima de cinco hombres que ya la habían dejado. Y, y ya estaba con el sexto. Entonces, obviamente, si una mujer era divorciada, esta mujer básicamente la estaban mandando a prostituirse o de lo contrario, ella no iba a poder sobrevivir en este mundo, en ese mundo. No había trabajos, no había nada, entonces, ¿qué iba a hacer una mujer en ese tiempo? No había otras cosas, entonces Jesús estaba protegiendo a la mujer. Como le repito, yo no estoy dando una enseñanza del divorcio, eso es otra parte, ya tendríamos que ver en este caso lo que Pablo enseña también en las cartas acerca del divorcio. Yo estoy hablando acerca de lo que Jesús diferenció con los fariseos en estos puntos, y un punto de ellos fue en el divorcio. Entonces, Lucas los pone un poquito más positivo a los fariseos, no como que les da un poquito más suavidad, y vemos a los fariseos que le dicen a Jesús, le adviertan acerca de Herodes y le dice, vete porque Herodes anda matando, te quiere matar. Y Jesús les responde, díganle a esa zorra. Lo miramos en Lucas 13 a 31. Y también Lucas mismo nos dice en Hechos 15 que algunos fariseos creyeron en Jesús. Algunos fariseos también creyeron en Jesús. Eh, los fariseos estaban más pegados al pueblo, son los que más enseñaban al pueblo, es decir, entre el pueblo estaban más cerca los fariseos que los saduceos. Los saduceos ya estaban más en el templo, con los sacrificios y con todo ello. Con el pueblo, en general, los fariseos eran los que les enseñaban, los que cuidaban de ellos. Los esenios, este nombre se deriva tal vez del arameo, Hasaya, que significa piadoso.
Si los fariseos eran separatistas que no querían juntarse con las personas, estos señores eran mucho más estrictos, una forma de vivir muy estricta, no querían relacionarse con la sociedad. ¿O qué fue lo que hicieron? Se apartaron y formaron su propia sociedad en el desierto. Es probable que se hayan ido desde el tiempo de los macabeos. Si recuerdan que los sacerdotes empezaron también a corromperse, o tal vez ellos en ese tiempo vienen de unos sacerdotes también ellos, y se apartaron y se fueron a formar una comunidad llamada Qumran. Los conocemos como por los rollos del Mar Muerto que se encontraron. Y estos fueron este grupo que estaba más apartado. Ellos dijeron, no, ya está todo corrompido, ya está todo, o mejor nos vamos al desierto y formaron su propia comunidad en el desierto. Eh, s- Este es más o menos el desierto de Este sería más o menos como ellos creyeron, como hicieron su comunidad, tenían todo en el desierto, crearon todo, tenían una escuela donde ellos copiaban sus documentos, se encontraron muchos documentos de ellos, de lo que creían, de las cosas que tenían, de este grupo. Incluso a Juan se le asocia un poquito con ellos. A Juan, si lo miran, es como muy rudo, como muy tosco, ¿no? Su ropa no es una ropa fina, su ropa es dura, que claro, la Biblia lo pone, creo que para asociarlo con Elías, por cómo se vestía, pero algunos decían, no, no se sabe exactamente, pero algunos creían que tal vez podía haber estado con este grupo. Ellos tomaban a los niños desde muy pequeños, ellos no se reproducían, ellos tenían tomaban los niños y los empezaban ahí a entrenar o a adiestrar, en este caso, si alguien quería ser parte de este grupo de, de los esenios. Eran muy separatistas, muy separados. Y en el 70 tal vez, no sabemos si fue ahí cuando terminaron con ellos también. Ah, unos hombres estaban cuidando ovejas y dicen que lanzaron una piedra en una cueva y escucharon cómo se rompió una olla de barro. Am, Cuando ellos escucharon, ellos dijeron, wow, tal vez alguien robó un dinero, un tesoro, tal vez lo venían siguiendo y lo escondió ahí, se fue y ya no regresó por el tesoro. Entonces subieron a la cueva para ver qué era y encontraron un tesoro, pero no como el que ellos se los imaginaban, sino que encontraron muchos rollos. Y ellos son conocidos como los rollos del Mar Muerto, que encontramos copias de Isaías, de el Antiguo Testamento. No sé si tal vez en el estado donde ustedes están, o en Nueva York, en Carolina, o en Chicago, o en California, no sé si fueron estos documentos ahí a su estado en exhibición, no sé si aquí vinieron, no recuerdo en qué año, si en el 2012 me parece que los trajeron acá. eh, no los fui a ver tampoco yo. No sé si ustedes estuvieron esos rollos en su estado. Pero bueno, se conservaron muy buenos, en muy buen estado estos rollos, y por eso es de que sabemos de ellos. Y hay 11 cuevas, encontraron muchos, 11 cuevas, son conocidos los rollos del Mar Muerto, producidos por este grupo. De ahí estaban los celotes. Este término dice, no sabemos de dónde viene, tal vez sea por el celo de Fines, que menciona en Números 25. Estos eran básicamente muy patriotas. Ellos no querían estar bajo su misión de los romanos. Ellos preferían morir que siendo esclavos. Ellos decían, no, no, aquí queremos ser libres. Ellos eran muy patriotas. Estaban listos para tomar las armas y echar fuera a los romanos y matar a quien fuera posible. Eh, Odiaban al poder de los romanos, odiaban también a los judíos que apoyaban a los romanos, en este caso los que cobraban impuestos. Y algo tremendo es de que tal vez Jesús tuvo un seguidor celote y otro que cobraba impuestos. Imagínense, un grupo ahí de los que no se querían, de los que a los que cobraban impuestos los tenían como traidores de la patria, y estos son bien patrióticos, pues, y Jesús tuvo esos dos. Tal vez un celote, un Judas que le llama celote, no sabemos si era porque era parte de este grupo o no. Pero
Tal vez. Entonces, en el 6 después de Cristo, antes de Cristo, perdón, se levantó una revuelta. Aquí está mal, sí es en el después de Cristo, pero abajo tiene AD. Ah, entonces, wait, sí, este está en inglés. Sí, es en el antes, después de Cristo, en el 6 después de Cristo se levantó una revuelta encabezada por este señor Judas Galileo. Y ahí es probable donde dicen que salieron este grupo de celotes. Ellos traían un cuchillo que ya se le llamaban sicar, de ahí viene la palabra sicario, y lo metían debajo de sus faldas y cuando había fiestas o algo estaban ahí listos ellos y mataban a personas, en este caso de los romanos o am, a personas judíos que apoyaban a los romanos. Ah, Esta es la fortaleza de Masada. El pastor Ángel se las enseñó. La hizo Herodes. Cuando en el año 70 los rebeldes, en este caso celotes, personas muy patriotas que echaron fuera a los romanos, y después cuando vino Tito y tomó el templo, lo quemó, ellos huyeron acá, a esta fortaleza en Masada. Después de eso, cuando Tito regresa a Roma con muchos los trofeos que se había tomado de la iglesia, el candelabro, las cosas que había tomado del templo, perdón, y muchos a esclavos que llevaba. Los que quedaron vivos huyeron a esta fortaleza. Esta fortaleza estaba casi impenetrable, tenía agua, tenía todo, tenía comida para muchas personas. Cuando llegaron al ejército, rodearon la montaña y estaban esperando a que se les acabaran las provisiones, pero tenían comida para mucho tiempo. Entonces ellos, ¿qué lo fue que empezaron a hacer? Empezaron a hacer una rampa. Les tomó semanas en echar tierra y poner esa rampa para poder subir y tomar a estos rebeldes. Am, Aproximadamente 900 personas estaban aquí y decidieron quitarse la vida cuando ya miraron que estaban los romanos listos para entrar, que ya habían puesto todo, decidieron quitarse la vida. Entonces, así eran ellos, preferían morir que ser esclavos. Esta es en la sinagoga ahí en Masada, en esa fortaleza. Tal vez aquí se reunieron los líderes para decir, ¿sabes qué? Vamos a quitarnos la vida. Hicieron grupos de 10 personas que tenían que matar a los demás. Después de esos 10 tenían que matarse. Uno podía matarse a ellos y después ya el último se tenía que quitar la vida. Se hicieron esos grupos y los encontraron a todos sin vida cuando entraron los romanos. Y básicamente no se acabó este grupo porque cualquiera puede ser un celote, o sea, cualquiera que puede ser un patriota que dice, ¿sabes qué? Yo por mi país doy la vida y puedo matar y puedo hacer esto. Después se levantó otra revuelta, o hubo más, entonces básicamente este grupo es eso, los que están dispuestos a morir por su patria. Está otro grupo, los herodianos, ellos pues como su nombre lo dice, estaban a favor de Herodes. Jesús dice que se cuiden de los herodianos, que les dice a sus discípulos, y sus discípulos estaban ahí pensando otras cosas, dice, tal vez lo dice porque no trajimos comida o porque multiplicó los panes, porque Jesús le dijo, cuídense se me fue el nombre, de, no sé si me entiende, se me fue el nombre, ah, lo que le ponen a la masa para que se fermente. Levadura. Levadura. La levadura pues gracias, pastores. Lo bueno que están atentos. Cuídense de la levadura de los herodianos. Entonces este grupo estaba a favor, le hicieron una pregunta a Jesús y ellos estuvieron presentes. Cuando le hicieron la pregunta acerca del tributo al César, ellos estuvieron presentes porque estaban los herodianos y estaban los fariseos. Por un lado, o Jesús quedaba mal con las personas o Jesús quedaba mal con este grupo y podía ir en este caso, ir con los Herodes y decirles, Jesús está en contra de pagar el tributo. Y claro, vimos la respuesta de Jesús que le dijo, denle a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios, sea lo que
No sé qué es lo que quiso decir ahí, lo dejamos para los predicadores, ahí para que prediquen y expliquen eso. Los samaritanos, ellos creen, Segunda de Reyes 17. Ahí es donde se mencionan cómo nacen, el 17:24. También creían en la Torá, como los saduceos, tenían su templo en Gerizim, am, compartían las creencias también en la adoración de Dios, el sábado, la circuncisión. Y ellos, no sé si recuerdan que cuando regresan del cautiverio, los sacerdotes están casados con personas samaritanos, uno era el yerno de Sámbala. En este caso, ¿qué es lo que hace? Empiezan a decir que se divorcien de ellos, pero uno, al parecer, lo corrieron y se fue con una hija de uno de ellos, un líder de la familia en este caso el sacerdote venía de la familia de Aarón, que no se divorció, se quedó con esta mujer y por eso se cree que tal vez ellos decían que tenían también que venían de la clase sacerdotal de Aarón, por este sacerdote que no se quiso divorciarse, sino que se quedó con ellos. Obviamente para los judíos ellos eran despreciables, o básicamente un samaritano es mitad judío y mitad gentil, entonces una mezcla, no eran legítimos judíos. Están los gentiles, algunos los conocían como pagano, los gentiles básicamente es no judío, alguien que no es judío. Estaban, recuerden que estaban la mezcla de los griegos con los romanos y conviviendo con los judíos, ¿no? Ahora ya están mezclados todos ellos. Y están también los gentiles. Hay una mujer sirofenicia que viene a Jesús y le dice que sane a su hija porque tiene demonio y Jesús le dice no es lícito quitarle la comida a los hijos para dársela a los perrillos. Entonces conocemos esa historia. Am, el otro que también Jesús echó fuera demonios fue un hombre también de gentil. Entonces, el endemoniado gadareno. um, Después de los gentiles o en este grupo de gentiles también estaba el Sanedrín, que básicamente eran los ancianos que cuidaban de la ley, en este caso en Israel, aproximadamente 70, con el sumo sacerdote eran 71, conocido como el Sanedrín, un tribunal. Y estaban las multitudes, las personas que no pertenecían a esos grupos, ellos esperaban simplemente el Mesías, eran oprimidos por las taxas que les ponía Roma, ellos esperaban esa liberación, eran pobres la mayoría, eran agricultores, artesanos, su mayoría era pobre y ellos, como dijo Jesús en la oración, cuando dijo, Padre nuestro, dan el pan de cada día, danoslo hoy, esto era una realidad para ellos, ellos vivían al día en la mayoría de las personas por ser pobres. Ah, la vida social, y son las 8:10. No sé si quieren tomar un break. Me parece que lo toman a las 8:10 y regresamos en 5 minutos. No sé cómo ve, pastor. Amén. Regresamos en 5 minutos. Perfecto.
Amén. Regresamos, entonces nos fue un minuto con la vida social. No sé si todos están mirando en las pantallas. Si alguien quiere estudiar más acerca de lo que es el trasfondo, un trasfondo sociocultural, político, filosófico, religioso, acerca de la cultura griega, los romanos, cómo esto mezclaban con los cristianos. Hay un libro llamado El cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo de Ferguson, Everett Ferguson, está en español. No, no precisamente lo recomiendo que lo compre porque son 700 páginas. Es grueso, está avanzado, pero si alguien quiere, es fácil de leer, no está difícil, pero es mucha información. Pero si alguien quiere saber más, el cristianismo primitivo de Everett Ferguson, un acercamiento al trasfondo sociocultural, político, filosófico y religioso de la Iglesia del Nuevo Testamento. Entonces, como ustedes lo pueden ver, si quieren anotarlo, no necesita saber esto para predicar, déjenme decirle, ustedes pueden predicar sin esto, pero um, si alguien quiere material, porque escuché que en la clase pasada pedían material,
aquí está otro, si quieren ahondar más en esto que estoy dándole. Entonces, la vida social, la familia era patriarcal, es decir, el hombre, él era el patriarca, él era el jefe. Las familias eran familias grandes. ah, Se incluían padres, hijos, abuelos y a menudo tíos o tías, que en este caso todos vivían juntos en una casa. Entre más personas pudieran tener a veces en una casa era mejor, obviamente era una familia más fuerte. Eh, el honor de la mujer era tener hijos, no tener hijos era una vergüenza para ella. Eh, Al mirar como los hombres, los niños judíos ejercían el oficio de su padre, es decir, muchas veces terminaban haciendo lo que el padre hacía. Eh, Podemos ver a Jesús, que terminó siendo un carpintero también, tomando el oficio en este caso, de José. Eh, entonces aprendían la Torá en su casa y eran inscritos en la sinagoga. Las niñas aprendían las tareas domésticas como cocinar, tejer, limpiar. Eso es lo que hacían las niñas. Eh, Al ser el padre un patriarca, eso hacía que fuera, pues ahora sí que el jefe. Entonces, si ustedes pueden ver en en la parábola del hijo pródigo, ¿qué es lo que hace? Que le dice al padre, dame tu herencia. Básicamente lo que está diciendo es, ojalá ya te hubieses muerto para que yo tome tus posesiones, para yo que me quede con lo que tú tienes. Esto le trajo obviamente muchísima vergüenza. Esto fue algo que para el pueblo que podía haber escuchado esto fue como, qué hijo tan más rebelde. Mucha vergüenza que le pudo traer a su padre. Los matrimonios eran matrimonios arreglados. Los padres buscaban arreglar el matrimonio de su hijo con su hijo, con una mujer. Básicamente buscaban otra familia que tuvieran las mismas vida, misma clase económica. Las niñas se casaban entre los 12 y los 15 años, muy chicas, y los hombres entre los 15 y los 18 años. Perdón, de entre los 18 y los 20 años, los hombres, entre los 12 y los 15 las niñas, 18 y 20 los hombres. Y claro, también había personas ya mayores, podían haber uno de 30 años casándose con una jovencita, en este caso 14 o 15 años. Cuando se arreglaba el matrimonio, cuando iban arreglados, ya tenían un año y para arreglar todo para la boda ya se contaban como matrimonio. Cuando José se quiso dejar de su mujer, se quiso divorciarse, en este caso de María, ya era algo muy serio, ya no era de que como hoy en día que, por ejemplo, a veces si no, pues es mi novia o mi prometida, pero no hay ningún documento, no hay nada. Aquí no había documentos cuando quedaban arreglado el matrimonio, pero era la palabra tan firme que ya no era difícil de romper. Las familias estaban presentes, había testigos, había todo, entonces ya después para dejarse, aunque todavía no consumaban el matrimonio, después para dejarse lo contaban como un divorcio, ¿ya? Así de serio era. Entonces, la monogamia era la norma, es decir, solamente un hombre o una mujer, no dos mujeres. En la otra cultura greco-romana sí se podían tener más. En este caso incluso existe una palabra llamada pederastía, los pederastas, no sé si lo han escuchado, donde una persona podía tener sus alumnos y tener relaciones con ellos, especialmente los teenagers que los estaban enseñando, les podían ellos tener relaciones sexuales con ellos. Muchos tenían sus esposas y tenían otros jovencitos para tener relaciones. Los judíos odiaban esas prácticas, pero era común también en la cultura grecorromana. Entonces, el divorcio en la cultura grecorromana, tanto hombre como la mujer podía iniciar el trámite, como ya lo miramos, pero los judíos y los samaritanos, solamente el hombre es el que podía dar carta de divorcio. Solo la mujer no podía hacer divorciarse. Las sinagogas eran algo esencial en este caso entre los judíos. Había muchísimas sinagogas, 10 familias, 10 padres, 10 cabezas de hogar podían hacer una sinagoga.
Entonces eso hacía que en cada esquina hubiera una sinagoga. Había demasiadas sinagogas. La palabra sinagoga es el lugar de asambleas donde se reunían um, para estudiar la Torá. Esta es la sinagoga de Masada que ya habíamos mirado. Um, ¿Has escuchado acerca del asiento de Moisés? Más o menos tenía, más o menos así, donde se sentaban los escribas y los líderes a juzgar. En el mero centro de ellos estaba esta piedra conocida como el Bemá. Ahí se sentaba, ahí se paraban las personas que leían la Torá, la ley, y claro, lo ponían en el centro como diciendo la ley es nuestro centro, la ley es el centro de, de, de todo esto, ¿no? Entonces tenían el Bemá mero en el centro. Ah, este es más o menos ahí donde guardaban los libros, donde en la sinagoga tenían estos, donde guardaban los libros, había un mueble ahí donde los tenían guardados, y claro, las sinagogas ya hoy en día. La organización de las sinagogas era gobernada por los ancianos, y eso lo podemos ver que en Juan 19:18, cuando Jesús sanó al hombre que había nacido ciego, eh, los padres los iban a expulsar de la sinagoga, o los ancianos podían excomulgar a las personas de la sinagoga. Los ancianos, estaban los oficiales, que eran los principales, que se encargaban de que todo fuera de acuerdo a la tradición. Ellos eran los que traían el orden. Estaba el ministro que ayudaba a traer la Torá o a elegir los niños para que la leyeran. Los niños se juntaban ahí también para aprender de la Torá y se les enseñaba. Entonces estaba el ayudante también, y eso es el que escogía quién iba a leer, y se reunían en la Torá para adorar o para leer. Decimos que para adorar, pero obviamente cuando ellos adoraban, ellos recitaban, en este caso el Shema, o recitaban salmos. Eh, Escucha, Israel, nuestro Dios Jehová uno es, el Señor uno es. Lo recitaban. Esta la vamos a pasar por cuestión de tiempo. Y bien, pues ya estamos entrando entonces a los evangelios. Esto sería más o menos un poco del trasfondo. Ya estamos entrando ahora sí a los evangelios. Pues la pregunta es, ¿por qué cuatro evangelios y no solo uno? Vemos Mateo, Marcos, Lucas y Juan, y no solamente, ¿por qué no nomás uno? Eh, Cada escritor, si lo vemos, por ejemplo, hay un solo evangelio, pero el evangelio según San Marcos, según San Juan, según Lucas, es decir, cada uno te da una perspectiva diferente. El auditorio, las personas que están recibiendo el evangelio es alguien diferente. Entonces, es como si tuvieras un diamante, que es un diamante muy bonito, pero tiene diferentes facetas. Entonces, cada uno te presenta una faceta diferente de ese diamante. Aunque Mateo, Marcos y Lucas coinciden mucho, tienen mucho en común. Ah, Tácito trató de reunir las historias de los evangelios y solo hacer una sola historia, llamada el Diatesarón, es decir, a través de cuatro. Pero la iglesia después dijo, no, vamos a preservar los cuatro, porque ellos decían, mejor vamos a hacer nomás uno, ¿por qué vamos a tener los cuatro? Pero la iglesia dijo, no, cada libro es inspirado, Mateo es inspirado, Marcos es inspirado, y tiene audiencias diferentes, o vamos a conservar los cuatro, decidieron conservar los cuatro evangelios. Pero ahora viene la otra pregunta, ¿por qué solo cuatro? ¿Hay más? ¿Existen más llamados evangelios? Y la pregunta es, sí, hay muchos más evangelios que no tenemos, evangelios sinópticos, no es evangelios sinópticos, evangelios agnósticos, evangelios que no están en el canon de la Biblia. Esos son algunos de los evangelios que se encontraron en 1945. Ah, el evangelio de Felipe, el evangelio de la verdad, el evangelio de los egipcios, el evangelio de María, el evangelio de Tomás, el evangelio de Pedro, entre otros. Hay muchos, muchos libros. Um, Después de que el cristianismo empezó a crecer, muchos empezaron
a escribir. Obviamente el cristianismo estaba creciendo, haciéndose famoso, esparciéndose y muchos querían tener parte en eso, o empezaron a escribir documentos. Y son los evangelios apócrifos, ah, los evangelios gnósticos y pseudoepígrafos. ¿Qué significa? Ya habíamos visto la vez pasada la palabra pseudoepígrafa. ¿Qué significa? Que escribían un libro, pero se lo atribuían a alguien más. En este caso, a alguien que era muy conocido. A ellos ponían a Pedro, a Tomás, a Felipe, a alguien del grupo de Jesús, para darle autoridad al libro que habían escrito, pero no fue escrito por ellos. Algunos de los libros que se encontraron fueron escritos en el 150, otros en el 250 después de Cristo. Estamos hablando 2 siglos después, mientras que los libros canónicos que tenemos, todos fueron escritos en el primer siglo. Juan fue el último, incluso ya fue siendo viejo tal vez en los 90 y fue el más viejo que se preservó, que estuvo. Todos los demás ya habían muerto, ya no estaban, entonces, y pues aún así escribían y dijeron, bueno, es el Evangelio de Tomás, el Evangelio según Pedro, pero por eso es conocidos como pseudepígrafos, o algunos los conocen también como gnósticos. En aquellos tiempos se levantó una secta, la secta de los gnósticos, que ahorita la vamos a ver más adelante. Aquí están los gnósticos. Esta secta decía que solo eres salvo a través de un conocimiento secreto. De ahí viene la palabra gnosis, conocimiento. Entonces ellos rechazaban a Jesús encarnado, como ellos tenían básicamente dos reinos, uno el espiritual y el material. El material era malo, el espiritual era el bueno. Y como lo materia es mala, entonces Jesús no pudo haber tenido un cuerpo material, porque ¿cómo pudo Jesús haber tenido un cuerpo, una materia, algo malo? Entonces ellos creían esto, entonces decían, no, Jesús fue algo espiritual, pero no fue carne. Entonces rechazaban esta de que Jesús fue encarnado, esta enseñanza. Eh, Hay muchos escritos que se les escribieron en contra de ellos para atacar esta herejía, y es conocida esa como la de la herejía agnóstica. Eh, el libro del Evangelio según Pedro apoya un poquito más esto, traen enseñanzas de esto, traen entre ellos, muchos de ellos sí traen enseñanzas, o en este caso lo que los libros canónicos dicen, como Mateo, Marcos y Lucas, sí las traen ellos, pero dentro de ellos metieron otras cosas que no concuerdan, y que están como más a favor de esta secta. Entonces, ah, no, hay el Evangelio de Tomás y el Evangelio de la infancia de Jesús, que también lo escribe Tomás. Y aquí tengo en el Evangelio de Tomás, en el Evangelio gnóstico de Tomás, son 114 dichos de Jesús, donde Jesús dijo varios dichos. El, el 112, bueno, el 113 dice, sus discípulos le dijeron, ¿cuándo vendrá el reino? No vendrá porque sea esperado. No dirán, míralo aquí o míralo allá, sino que el reino del Padre está por toda la tierra y los hombres no lo ven. Ese es el dicho de Jesús 113 según el Evangelio de Gnóstico de Tomás. Pero el 114, escuchen cómo dice, Simón Pedro les dijo, haced que María se aleje de nosotros, pues las mujeres no son dignas de la vida. Jesús dijo, mira, yo me encargaré de hacerla un varón, para que ella pueda convertirse en un espíritu viviente como vosotros los hombres, pues toda mujer que se haga varón entrará en el reino de los cielos. En el Evangelio de Tomás, en el Evangelio gnóstico de Tomás, dice que las mujeres tienen que ser hombres para que puedan entrar en el reino de los cielos. Eso dice el Evangelio gnóstico de Tomás. Gwen Gruden les decía lo que que escuché que a los de la iglesia, que escuché que no recuerdo cuál periódico fue el que le habló, alguien de aquí de Minnesota, no recuerdo cuál fue.
y les empezó a hablar acerca de esto. Le dijo, oiga, doctor Gruden, mire, es que queremos escribir algo en el periódico acerca del Evangelio gnóstico de Tomás, sabemos que fue encontrado y queremos escribir acerca de ello. ¿Y qué nos dice usted? Que, algo que nos diga. Y dice, bueno, sí, dice, pues si quieren, aquí tengo yo una copia del libro, les puedo leer algo. Y les leyó esta parte donde les dijo esto, donde les dijo que las mujeres se tenían que hacer varones para que pudieran entrar en el reino de los cielos. Dice que nomás la periodista como que se quedó, ya no lo escribieron, ya no lo publicaron. So, estos son los evangelios que hay. Hay muchísimos más libros que no están en el canon. Um, algunos de ellos, como les digo, sí traen cosas que contienen en los otros escritos. Sí, cosas que están en Mateo o en Marcos, pero dentro de ellos tienen estas cosas. Está también el Evangelio de la infancia de Jesús. Eso lo tengo aquí, lo estoy leyendo en mi Kindle. Entonces, por ejemplo, en el Evangelio de Jesús, de la infancia de Jesús, dice, ok, en el cuarto, cosas que hizo Jesús en la villa de Nazaret. Glorioso es para Tomás israelita, apóstol del Señor. Oigan cómo, incluso cómo dice, Tomás israelita, apóstol del Señor, contar las obras de Jesús. Pero este escrito fue ya escrito mucho más después, como les digo, 150, 250 los fechan, no se fechan antes, mientras que después cuando veamos Mateo, Marcos y Lucas y Juan incluso, los autores nunca dicen yo escribí, no se pone Mateo que él escribió, Marcos, los autores de los evangelios sinópticos y los evangelios canónicos con Juan, ah, no se identifican ellos, no se ponen que ellos son anónimos hasta cierto punto. Ellos no ponen ahí que ellos escribieron ello, pero este sí dice, glorioso es para Tomás, israelita, apóstol del Señor, contar las obras de Jesús. Cuando estaba en Nazaret, de regreso de Egipto, oíd atentamente, hermanos queridos, lo que hizo el Señor Jesús en la ciudad de Nazaret. Jesús tenía 5 años cuando una gran lluvia cayó sobre la tierra, y el Señor Jesús andaba bajo la lluvia, y era espantosa, mas él la reunió en una cisterna, y le ordenó ser clara, y ella lo fue. Y tomando el barro de aquel pozo, lo modeló y le dio forma de 12 pajaritos. Y Jesús hacía estas cosas en un día de sábado, en medio de los hijos de los judíos. Y los hijos de los judíos fueron a José, padre de Jesús, y le dijeron, he aquí tu hijo jugaba con nosotros, y ha tomado barro, y ha modelado 12 pájaros, y ha violado el sábado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Después viene José y regaña a Jesús y le dice, ¿cómo es que estás haciendo esto? ¿Por qué estás violando el día del sábado? Entonces Jesús le da vida a los pajarillos y los hace que vuelen. Y dice, yo no he hecho nada, ¿dónde están los pajarillos? Y empiezan a hacer cosas. Después de eso, a Jesús básicamente se pone rebelde, lo regañan, mata a personas, mata a Odno y vienen después y le reclaman a José. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Otra vez lo levanta. Son ideas que la gente tiene de decir, ¿cómo fue la infancia de Jesús? No tenemos en los evangelios canónicos la infancia de Jesús, excepto Lucas que nos dice que Jesús a los aproximadamente 12 años estaba en el templo. Es lo único que parece, nada, no tenemos nada. Y muchos dicen, ¿cómo ha de haber sido la infancia de Jesús? ¿No? Y piensan a ver aquí, obviamente, a Jesús que tiene con poderes, pero pues dicen, pues todos los niños se portan a veces mal, todos los niños hacen esto, Jesús, ¿por qué no? Qué sé yo, y empiezan a inventar cosas de qué es lo que pudo haber hecho Jesús. Imagínense, ¿no? De que ¿qué tal si le gustaba una niña y tal vez ella no lo aceptaba y Jesús con todo el poder que tenía, que no le podía haber hecho, qué sé yo? Son ideas, ¿no? Que muchas que si usted dice, se pregunta y dice, ay, ¿cómo ha de haber sido? Y no quiere dejar volar su imaginación, lea estos documentos y ahí se va a dar cuenta de todas las cosas que tienen. No sé, ¿hasta acá alguna pregunta? ¿Alguien quiere decir algo? ¿Tiene alguien pregunta?
¿Todo está bien? ¿Todo está claro? Aquí me hacían muchas preguntas, hermanos, y no sé ustedes, veo que no sé si ya saben o están tímidos. Aquí muchas preguntas me preguntaban acerca de por qué cito, o en este caso, la vez pasada también cité a Macabeo, y muchos decían, ¿por qué citas la Biblia católica si nosotros no aceptamos los libros apócrifos? Entonces, no sé, o por qué no están en la Biblia, por qué sí están en la Biblia católica y en esta no. Entonces, no sé si ustedes hacían muchas de esas preguntas, no sé ustedes, los veo muy callados. Pensé que me iban a hacer varias preguntas, hasta me ponía nervioso, dije, creo que me van a hacer diferentes preguntas y tal vez no les pueda contestar. No sé, ¿todo bien? Good. ¿Alguien puede abrir su micrófono y decir si está bien? Todo está bien, lo que pasa es que las preguntas se dejan al final. ¿Sí? Es lo que siempre hemos planteado, para no interrumpir Oh, al maestro. no, no, está bien. Yo nomás digo para que vayamos al final, no sé si digo, a la vez pasada tampoco hicieron, entonces, ok, entonces ahorita todo bien, seguimos. Entonces, esos son los evangelios que hay muchos evangelios, evangelios apócrifos, como les digo, eh, la gente pues, creativa, ¿no? Dejaba volar la imaginación y leía esto. Bien, a esto entonces, en los minutos que nos quedan, son los 8:40. Vamos a hablar un poquito acerca del problema sinóptico y después dejamos las preguntas si es que tienen preguntas. Ya estamos entrando ahora sí a los evangelios y esto es el conocido el problema sinóptico, the synoptic problem. Como ustedes han escuchado, yo he mencionado los evangelios sinópticos. Entonces, la palabra sinóptico significa viewing together, mirando juntos. Y pueden ver estas palabras, óptica, de mirar, y en este caso, mirando juntos. Los tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, son muy parecidos. Tienen muchas cosas en común, se parecen demasiado. Ah, y muchos preguntan eso, ¿por qué Mateo, Marcos y Lucas son tan similares? ¿Por qué se parecen tanto estos tres evangelios? Y por eso les llaman los sinópticos. Como pueden ver, Mateo 9:6, Marcos 2:10, Lucas 2:24, fíjense, dicen básicamente casi lo mismo. Mateo 6. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate y toma tu cama y vete a tu casa. Marcos 2:10, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Lucas, pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, si miran, son casi parecidos. Además de que Jesús, es probable que el ministerio de Jesús haya hablado en arameo. Tal vez estas palabras las dijo en arameo y los escritores la tradujeron al griego. Entonces, ahora en el griego concuerdan estos tres con casi, son casi idénticas estas palabras, casi iguales, a pesar de que Jesús tal vez las dijo en arameo. Entonces, se parecen mucho. Ah, los tres citan versículos del Antiguo Testamento, pero los tres también le cambian cositas. Por ejemplo, Isaías dice, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Eso es lo que dice Isaías. Pero los evangelistas, los evangelios, le cambian y dicen, enderezad sus sendas. Y los tres dicen los mismo. O sea, los tres citan a Isaías y los tres cambian estas cosas. Entonces dicen, "Hmm, ¿por qué entonces los tres hacen lo mismo?" Ah, esto está en inglés, es lo mismo, pero en inglés. Entonces la pregunta ellos dicen, ok,
Si se parecen, si se parecen, ¿quién escribió primero y quién se apoyó en otro? Si yo les dejo una tarea a ustedes y les digo, dame una tarea y de repente ustedes me entregan tres tareas casi iguales, ¿yo qué voy a pensar? ¿Que se copiaron? O que tal vez se fueron a Google y buscaron una página y los tres coincidieron con la misma página y sacaron la información de la misma página. Entonces yo podría decir, bueno, una de dos, o tuvieron el mismo material o se copiaron, porque los tres se parecen mucho. Estas tres tareas se parecen. Es lo mismo aquí. Entonces ellos dicen, ok, pues entonces, ¿quién escribió primero? Y si alguien escribió primero, el otro se apoyó de quién se apoyó primero, quién escribió primero y quién se apoyó en quién. Anteriormente se creía que Mateo había sido primero, pero después cambiaron las cosas. Ah, Como pueden ver, Marcos tiene 16 capítulos, Mateo 28, Lucas 24. Lucas es el más extenso. Lucas son 24 capítulos, pero sus capítulos están bien largos. 70 versículos, 60 versículos, es el más grande. Entonces, muchos dicen, ok, si Mateo fue primero, ¿por qué Marcos entonces tuvo que cortar el material para hacerlo más chico? La otra opción es, si Marcos fue primero, entonces Mateo lo expandió. Si Marcos lo hizo muy corto, de 16 capítulos, tal vez Mateo lo extendió. Entonces, y esta fue la teoría que ellos más, o que los líderes, o que en este caso, los eruditos más sostienen, que Marcos fue primero y que Mateo le añadió cosas, Mateo lo agrandó después de haberlo tenido, después de haberlo leído el de Marcos o puso cosas de más, am, en vez de que Marcos haya reducido el de Mateo. Entonces eso es lo que hoy en día más se cree, que Marcos fue primero, que Mateo se apoyó en Marcos y Lucas obviamente fue después apoyándose también en Marcos y tal vez Mateo. Ah, ¿Por qué también creen eso? Mateo cambia unas palabras. Mateo puso Jesús no hizo y Marcos dice Jesús no pudo hacer milagros. Si lo leen y dicen, ¿cómo que Jesús no pudo hacer milagros? Entonces Mateo simplemente dice no hizo milagros, quitándole el no pudo. ¿Por qué? Pues decían, eso como que no suena bien, solo le cambió esa palabra, o al menos creen que lo cambió, entonces por eso dicen que tal vez Marcos fue primero y Mateo fue después. Marcos 6, 5 dice, y no pudo hacer allí ningún milagro. Mateo dice, y no hizo allí muchos milagros. Entonces, como que cambia las palabras, como que las hace un poquito más suaves. Y entonces muchos dicen, ¿será que Mateo usó a Marcos? O tal vez tenían algún otro documento que ellos tenían en común y que se apoyaron en ese documento. Y esto es conocido como el documento Q. Fue un alemán el que dijo esto, el que sacó esto. De hecho, esta palabra es alemana, no sé cómo se pronuncia, pero eso significa fuente o source. ¿Cuál es la fuente que tomaron ellos? ¿Cuál es este documento? Y por eso simplemente por su primera sigla, la Q, así es como lo conocen, el documento Q. Muchos sostienen que existió este documento. No se sabe si fue un documento, si fueron tal vez eh, varias personas, una comunidad que tenían, que conservaron todos lo que Jesús dijo. En aquellos tiempos sí se usaba mucho eso, la transmisión oral. Si ustedes miran todos los evangelios, en este caso los predicadores que iban después predicando acerca de Jesús, ¿qué es lo que iban enseñando? Iban simplemente hablando. Ellos no traían un libro donde se usaban, ellos simplemente lo que hacían eran oral de lo que habían escuchado, lo que habían visto. Entonces existía esa tradición oral de transmitirla oralmente. ah, Vemos el documento de Tomás que acerca de los dichos de Jesús. Entonces, tal vez alguien conservó los dichos de Jesús, tal vez alguien tenía estos documentos, no se sabe exactamente, pero dicen, pues, muchos aseguran que tal vez, dicen, estoy casi seguro de que estuvo.
que haber tenido este documento que los tres usaron para escribir su evangelio. Eh, Esta es conocida como la prioridad de Marcos, de Markan Priority, que dicen que Marcos fue primero y Mateo usó a Marcos, Lucas utilizó también a Marcos. Entonces, como fuente que se usaron. Um, La otra es la teoría de las dos fuentes, es de que Mateo utilizó a Marcos y también utilizó a este documento Q, esta información Q, que todos tal vez tuvieron a Q, donde se apoyaron para tenerlo. Pero no se sabe, no han encontrado este documento, no se sabe si no se sabe, simplemente muchos dicen que tal vez tuvieron este documento en común, donde por eso es de que coinciden mucho. Am, y obviamente Lucas también pudo haber utilizado a Marcos y el mismo documento de Q. La teoría de las cuatro fuentes es de que básicamente Mateo utilizó a Marcos y el documento Q y material de Mateo. Es decir, Mateo tiene material propio, entonces esta es la M de Mateo. Tiene su propio material y usa material de Marcos y usa material de este documento que no sabemos cómo estuvo o si existe. Lucas igual utilizó a Marcos y tiene material de Lucas, que es solo de Lucas, y tiene el documento Q. Entonces eso es una teoría de que, por eso es de que creen que se parecen mucho estos tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas. Por eso se le llaman sinópticos, porque vamos a ir analizándolos después. Se parecen, tienen mucho en común. Cuando entremos ya, la próxima clase empezamos con Mateo y van a empezar a ver cómo se parecen mucho. Eh, Aquí en Marcos vemos que Marcos, no por ser el más pequeño, tiene menos. Marcos da muchos. Obviamente Marcos es más pequeño, no tiene genealogía. Marcos sí, Mateo sí, perdón. Ahí tiene un buen de versículos en la genealogía. El sermón del monte, las bienaventuranzas, Marcos no las tiene, Mateo sí las tiene. Pero eso, como les digo, no quiere decir que Marcos da menos información. En estos pasajes, en Mateo 9 y en Marcos 5, vemos, es lo mismo, pero vemos todo lo que Marcos agrega. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: Mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Y se levantó Jesús y le siguió con sus discípulos. Y aquí una mujer enferma de flujo de sangre desde desde hacía 12 años se le acercó por detrás y tocó el borde de su manto. Esta historia la conocemos, que la mujer tenía flujo de sangre, viene, toca el manto de Jesús. Esa historia también está en Marcos y vean todo lo que Marcos pone. O sea, Marcos agrega también detalles. No porque se ve más pequeño quiere decir que da menos detalles. No, también da. Entonces, da buenos detalles a pesar de que es muy corto. El problema sinóptico, ¿quién fue primero? No sabemos quién fue primero. No nos importa saber quién fue primero. Los eruditos tratan de ver eso. Nos ayudan a nosotros, Mateo, Marcos y Lucas, quien haya sido primero. Tienen un material tremendo que nos ayuda a acercarnos a conocer también la vida de Jesús, nos ayuda a acercarnos a Jesús. Entonces, independientemente de quién fue primero, si fue Marcos o si fue Mateo, algunos sostienen que no, que fue Mateo primero y Marcos después. Entonces, ese es el problema sinóptico de quién fue primero, quién se apoyó en quién. Y pues como su nombre lo dice, problema sinóptico, nadie, no lo han podido, no sabemos, no se sabe quién fue primero, pero haya sido quien haya sido, es un mensaje tremendo. Entonces, no sé si alguien tiene am, cosas que quieran decir, alguien que quiera preguntar o decir algo. Ok, entonces quedan 9 minutos, yo me puedo callar y escucharlos a ustedes ahora. Oye, ¿cómo?
o cosas, preguntas, pero todos están callados, Sí, tan pues, tímidos. no sé por qué. Pues es el culto de la iglesia y los chicos están. Hoy mi próximo le quedará que si es este mejor. Sí, ya está mejor. Es que no con ¿Alguien quiere decir algo? ¿Alguien quiere preguntar algo? claro que en el preferido pena venir de espacio, pero es que son muy importantes. ¿Ya todos tienen el libro? ¿Este? Parte de lo que dije también está aquí en este libro. Entonces, les va a ayudar también mucho a ustedes. Yo sé que los evangelios ya son muy conocidos, entonces, ah, no sé si de tarea ustedes, los que ya los tienen, de tarea pues, van a empezar a leer en Mateo desde la página 107 hasta la página 118, donde dice Jesús como el Hijo de Dios. No, no lean Jesús como el Hijo de Dios, nomás en la parte de arriba. Son que 107 a 118, no son ni muchas páginas, es poco, pero también lean el libro de Mateo, el Evangelio según San Mateo. Y por lo pronto pueden leer a los primeros 3 capítulos, creo que va a ser de mucha bendición. La próxima clase vamos a estar empezando a leer eso, lean acerca de Mateo. um, Vamos a ver la genealogía, vamos a ver ahí las cosas que también en el libro están, algunas cosas que voy a decir. Entonces eso nos va a ayudar. La próxima clase ya empezamos con Mateo. No sé, en este caso, sí, Hermano, sí, hermano hermano. Sánchez, soy la Eddie, hermana Eddie, tengo Eddie de Amador, ¿de dónde usted? de Waukegan. De Waukegan, sí, hermana. Hermano, tengo una pregunta. ¿Es el libro que usted está recomendando, es necesario comprarlo o solo nos podemos basar en la historia de los evangelios, de la Biblia? Lo más importante, obviamente, son los evangelios el de la Biblia. Este libro, obviamente, ayuda, es una introducción a la Biblia. Ujú, De hecho, cuando yo comencé aquí, estaba creo que en $8, $7. Yo lo compré en 30 y tanto. E incluso en inglés también sí está más caro. En inglés también está, si alguien quiere leerlo en inglés. Y lo puse ahí porque estaba barato, si es que lo querían comprar. ¿Dónde lo compran, hermano? Yo los compro en Amazon. Oh, en Amazon, ok. Yo los compro. Hermano, pero mi otra pregunta es, nosotros o sea, yo le voy a decir un episodio, en cada episodio de cada clase nos van a estar recomendando un libro o... Normalmente para toda la clase solo es este. Ujú, Los libros que yo recomiendo son extra, si alguien quiere ahondar más, porque incluso no sé si alguien, porque yo voy a dar solamente una introducción y si alguien quiere ir ya versículos por versículos, si usted tiene por ejemplo, si lee tal vez un y este versículo dice algo y usted no le entiende, ujú, ahí ya tal vez tendría que entrar un comentario bíblico. Entonces, si alguien me dice, ¿qué comentario bíblico me recomiendas? Un comentario que me dé versículo por versículo. Entonces ya ese ya es otro diferente. Esos ya no los tienen que comprar. Este de Ferguson no lo tienen que comprar. Esto no es, no los compren. Simplemente si ustedes quieren ahondar más, si ustedes quieren estudiar más, esto acerca del cristianismo primitivo filosofía, lo que es en el primer, en el tiempo de Jesús, cómo estaba todo ello. Esto les puede ayudar, este libro. sí, Entonces, es que si le soy honesta, pues sí le tengo miedo a que me vaya a llenar de muchos libros y al final, pues no, en vez no, de no, no, entender que vaya yo a terminar pues, confundida, no sé. no, Pues, no, por eso le no, decía yo que si nos recomienda, bueno, voy a hablar por mí, si me recomienda mejor solo estudiar los libros de los evangelios o si el libro me va a ayudar a mí más, pero me está diciendo usted que pues sí ayuda y porque hay preguntas ahí, pues respuestas. sí, claro que ayuda. Obviamente lo más importante está en $13. Este está en $13 en Amazon. $13, el papel 13.98, entonces por eso fue que lo puse. Pero claro, lo más importante es la Biblia, hermana, es la Biblia. Eh, y si usted lee la Biblia, como les digo, y
de la clase que yo les doy, les ayuda y los ayuda a ver cosas que ustedes vayan a la Biblia. Es lo más principal, que ustedes vean la Biblia. Y si ustedes pueden lograr ver cosas de los que yo les enseño aquí, eso me hace sentir Ujú. bien de que les está ayudando la clase. Entonces, pero Hermano, entonces, si los tienen, entonces sí, para que estén más o menos al corriente, los que sí los tienen, la página de la 107, perdón, a la 118 y la Biblia, lean los primeros 3 capítulos de Mateo para la próxima clase. disculpe, Así, hermano. hermano, dígame. Disculpe, Matón. Para que ponga en el screenshot el nombre completo o lo escriba, porque algunos no tienen el nombre del libro, ¿De cuál? del que acaba de usted instruir para que lo compren en $13. El que está dando la tarea. Ese, hermano, está en... El nombre en ese lo screenshot. tengo en en la primera slide que yo di la vez pasada. Ese Sí, está... ya lo tenemos, hermano. Usted lo puso la Yo otra. sé, pero están preguntando en el chat el nombre y por eso le estoy haciendo el favor de que si se lo puede repetir. Ah, mira, la primera slide lo tengo. Es este, ¿no? Sí. Sí. Este es otro muy bueno también, pero ese no lo tienen que comprar. Este es el libro. Introducción al Nuevo Testamento de Mark Allen Power. Entonces, yo escuché que la vez pasada les pedían libros al profesor de la vez pasada, por eso fue que dije, ajá, ok, quieren libros. Pero está bien, no hay ningún problema. Y escogí este porque está muy económico, creo que se me hace bien. Y toda la información que tiene, lo utilizamos en el seminario de Betel, de la Universidad de Betel, con créditos universitarios. Entonces este es el que utilizaban. Es muy bueno este. Pues, no sé si hay otra más, alguien más quiere preguntar algo. Veo bien callados a los de Texas. Ahí miré al hermano Gamaliel, miré a una hermana de California. No sé si están algo más que quieran aportar o preguntar. De lo contrario, le dejo el lugar al pastor, el que lleva el control, pastor Valentín. De mi parte es todo. Dios les bendiga y nos miramos en la próxima clase. Ya empezamos con Mateo. Muchas gracias, maestro Samuel, ¿verdad? Dios le bendiga. Y si no hay otras preguntas, hermanos, vamos a orar por la terminación de esta tarde, ¿verdad? Y le vamos a ceder el lugar al pastor Ari, ¿verdad? Que nos despida en oración. Aleluya. Amén. Bueno, pues vamos a agradecerle a Dios y como me llama la atención a lo que decía mi hermana Edith, ¿no? Y es algo que les comentábamos al principio. Recordemos, hermanos, que por sobre todas las cosas debemos de pedirle a Dios que nos dé la sabiduría, el entendimiento para no caer en lazo del diablo, lo que dice Pablo a Timoteo capítulo 3, ¿no? Porque muchas veces si no sabemos dominar nuestras emociones, hermanos, nuestras emociones nos pueden llevar a creer que sabemos todo o algo peor, ¿no? A minimizar a los demás. Entonces, pidámosle a Dios la sabiduría, dominemos nuestro temperamento, dice Pablo a Timoteo, que Dios nos ha dado a poder amor y dominio propio, ¿no? Entonces, que por sobre todo, hermanos, lo que nosotros aprendamos sea todo para la honra, para la gloria de Dios, que si nos aprendemos 2 que 3 versículos, hermanos, sean para bendecir al Señor y no para minimizar a nadie, mucho menos para que se pongan sobre sus autoridades. Yo soy un precursor, yo soy un promotor de la obediencia y por sobre todas las cosas obedezcan a Dios, obedezcan sus autoridades, honren al Señor con el conocimiento que estamos adquiriendo, hermanos, y todo sea para honra y gloria de Dios, ya que de antemano, pues de nada nos va a servir, hermanos, el tener el conocimiento si no lo ponemos por obra.
Recordemos que la razón de este seminario es eso, perfeccionando a los santos, porque el deseo es, hermanos, que no se quede solamente con el conocimiento, sino que lo aplique, que lo ponga por obra. Nuestro deseo es el que crezcamos espiritualmente, que crezcamos numéricamente como iglesia y que se abran nuevas obras, y para esto están ustedes en este lugar. Amén. Así es que honremos a Dios y pidámosle que nos dé la sabiduría y nos dé el entendimiento, y que siga usando a los instructores, a los maestros que nos están instruyendo, que les dé la sabiduría, el entendimiento. Y de antemano, muchas gracias al profesor, y nos ponemos en las manos de Dios. Padre, te bendecimos.